Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. El creador original es Ayasarid. Dejaré el link del fanfic como de su perfil para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Así frunció el ceño, tanto como una serpiente podría fruncir el ceño, eso es, mientras miraba a un nervioso Asun. Habían pasado semanas y Asun todavía no había sido llamado para ayudar al sumo sacerdote, lo que significaba que todavía tenía que disculparse y comenzar a arreglar las cosas con el joven. Eso no era una buena señal, en lo más mínimo. Porque si nunca los convocaba de nuevo, no solo no podrían arreglar las cosas, sino que significaría que nunca ascendería adecuadamente a la posición de sumo sacerdote y el trabajo del padre nunca se completaría. No mientras el que sostenía el amuleto permaneciera voluntariamente separado de ellos debido a los errores de un niño. Eso no fue del todo justo, ya que los ancianos deberían haber estado vigilando a Asun y sus interacciones con el sumo sacerdote. Por lo que ella sabía, nunca lo habían investigado. Habían pasado por alto el hecho de que el sumo sacerdote nunca se había unido a la luz de O a través de uno de sus hijos, por el bien de padre. ¿Qué más se habrían perdido si Asun no hubiera sido tan tonto como para ceder sus deberes a alguien como Aya? A Siki no le gustaba considerar ese tren de pensamiento en particular. Tampoco, sospechaba, los otros ancianos a su alrededor. Akra, a su derecha, tenía un ceño tan profundo que pensó que su mandíbula inferior podría terminar cayendo antes de que lograran extraer nueva información de la pequeña serpiente. Él había sido quien le enseñó a Asun sobre sus nuevos deberes como la convocatoria personal del sumo sacerdote y, como tal, el desempeño de Asun se reflejó directamente en él. Decir que estaba complacido de alguna manera con estos desarrollos sería una burda perversión de la verdad. Decir que estaba furioso también sería una terrible subestimación. La serpiente mayor estaba a un paso de devorar al hereje, y así que se había complacido al ver que era un término que se había adherido al pequeño gusano desde que lo pronunció por primera vez, y solo una voluntad templada por milenios lo estaba deteniendo. Parecía que podría desmoronarse en cualquier momento, por lo que la serpiente a su derecha estaba observando de cerca en caso de que tuviera que intervenir. El rostro de Ahari permaneció perfectamente tranquilo y pasivo, casi como si no tuviera idea de lo que sucedía a su alrededor, pero sus ojos eran agudos, los más agudos de todos los hijos de O, y veían todo en este reino. Nada podía esconderse de la mirada de Ahari, razón por la cual esperó ahora para asegurarse de que nada le sucediera a Asun hasta que el padre o el sumo sacerdote hubieran determinado su destino. A la derecha de Ahari, frente a Asiki, Antok esperaba en silencio. No es que alguna vez haya sido otra cosa. Antok nunca había podido hablar ya que su veneno era tan grande y abundante que sus colmillos no podían contenerlo. Si él abriera la boca por más de un segundo, el mundo sería irrevocablemente envenenado. Tuvieron una llamada cercana, cuando todavía eran crías, y casi había borrado toda la vida del mundo. Si había una sola serpiente que representara la paciencia, la disciplina y el sacrificio, era Antok, que tragaba su propio veneno sin cesar para salvar al mundo. Como así quien entendió, estaba siendo devorado vivo exactamente al mismo ritmo que su antiguo cuerpo podía sanar. Era un destino del que se alegraba de haberse salvado, pero ninguno de ellos tenía dudas de que él era un gran favorecido por su padre. Algunos de ellos llegaron a creer que a cambio de su incapacidad para hablar y como recompensa por su dedicación, Antok siempre escuchaba la voz de O y que, si lo cortaban, haría eco a su alrededor. Sin embargo, nadie se había atrevido a intentarlo, porque la probabilidad de derramar su veneno en el mundo era demasiado alta para arriesgarse tan descuidadamente. Incluso Asun, así que estaba seguro, no intentaría algo así. A su derecha estaba Abari, que solía deslizarse entre los rayos de sol de O como si estuviera volando. Ya no hacía eso y algunos de ellos comenzaban a preguntarse si ella era capaz de hacerlo en su vejez. Sin embargo, estaba tan orgullosa como siempre, y si realmente perdió una habilidad tan espléndida, no permitiría que nadie más lo supiera. Permaneció perfectamente equilibrada, su cabeza nunca superada en altura por el resto de su cuerpo. También le gustaba inclinar la cabeza ligeramente hacia arriba, lo que la obligaba a mover la cabeza ligeramente hacia un lado para poder ver más allá de su rostro. Sería más intimidante para las serpientes más pequeñas, supuso Asiki, pero entre sus compañeros mayores, las pocas yardas adicionales que le dio no hicieron nada para aumentar su estatus o influencia.
Eso no fue ayudado por el hecho de que de los ancianos ella era la más pequeña, tampoco, y era probable que lo hiciera para hacer las diferencias de tamaño, no es que nadie excepto los ancianos pudieran realmente decirlo de todos modos, para apaciguar ese orgullo suyo de alguna manera. El lugar a la derecha de Abar y a la izquierda de Asiki seguía siendo un espacio vacío en memoria de Aqianji, el primer hijo de O. Ese nombre había sido entregado cuando asumió el llamado más noble de permanecer en el mundo físico para engendrar serpientes mortales después de que O llevó al resto de sus hijos a su reino en el amanecer de los dioses menores. En el reino ahora invadido por el hombre, Aqianji había tomado sobre sí el nombre de un gran río, Koshi. Era apropiado, supuso, tanto por su amor por el agua como por el hecho de que desde arriba podría confundirse con un río al atardecer. Lo último que supieron de él, suponiendo que Antok no hubiera tenido el privilegio de recibir tal información directamente de los labios de padre, había creado un gran clan de espíritus menores y tuvo que retirarse con ellos a un plano separado, no muy diferente de las acciones que su padre había tomado antes que él. Sin embargo, sus nietos le habían permitido cumplir su propósito en el mundo de los mortales y se extendía por tierra y mar por igual. Hubo muchos días en que Asiki estuvo celoso de esos niños y de la libertad que les había otorgado el sacrificio de su abuelo. Mirando hacia atrás, pensó que podría haber disfrutado ser la madre de una nueva línea de serpientes. La única razón por la que aún se alejaría de ese deber era sabiendo que estaría completamente aislada de O. Si bien no siempre estuvo presente aquí, Aqianji tuvo que separarse por completo de padre para poder hacer su trabajo, lo que significaba que O no podía hablar con él. Ella pensó que Era no podía, de todos modos. A veces pasaba largos periodos entre hablar incluso con los ancianos, pero aún así lo hizo al menos una vez por década. Aqianji no había escuchado su voz en milenios. Asiki tenía sus dudas de que el padre fuera incapaz de acercarse a su primer hijo, pero no había duda de algo, tal vez algún tipo de regla autoimpuesta. ¿Quién era ella para conocer el funcionamiento del sol? Eso se mordió la lengua cuando se trataba de Aqianji. Cuando finalmente se le permitió a Antok derramar su carga por todo el mundo, terminando el ciclo final, Aqianji y sus multitudes de niños finalmente regresarían a la verdadera luz de O y él recibiría el honor que le correspondía por derecho. Hasta entonces, guardarían un espacio en su memoria para ser reclamado en el glorioso día. Pero ese día no era hoy y tampoco lo sería pronto. Si no pudieron recuperar al sumo sacerdote, podría estar aún más lejos. Y por eso era tan importante que Asun arreglara su maldito error. Sin embargo, con 5 grandes ancianos mirándolo fijamente, parecería que Asun no había logrado hacer nada para reparar sus relaciones con el sumo sacerdote. Eran un grupo de pacientes, como resultado de su larga existencia, pero incluso su paciencia no tenía fin. Asun estaba muy cerca de alcanzarlo. ¿Nada? ¿No ha llamado por ti ni una sola vez, gusano? Sabía que no debía oponerse al insulto en presencia de tantos ancianos disgustados y Asun logró contener la lengua. Incluso un anciano estaba tentando su suerte, replicar a 5 probablemente resultaría en un destino mucho peor que simplemente ser devorado. Hasta donde puedo decir, el amuleto aún no ha sentido el calor de la carne, y mucho menos la gloriosa luz de padre desde que Aya respondió a su llamada. Asun frunció el ceño con preocupación. Empecé a sospechar que ya ni siquiera usa el amuleto. Asiki, Akra y Abari retrocedieron ante sus palabras como si los hubieran golpeado físicamente, mientras se les escapaban silbidos de disgusto. Antok permaneció pasivo, incapaz de abrir la boca como estaba, pero sus ojos se estrecharon visiblemente, mirando fijamente a la serpiente mucho más pequeña. Ahari era la única que no parecía afectada, su compostura no se desvanecía ni por un segundo, pero todos los ancianos presentes sabían que ella también estaba más que perturbada por la observación de Asun. ¿Y qué hay de la sangre? ¿Ha probado algo? Ahari preguntó, su voz suave sin duda la más acogedora del círculo. Nada nuevo, gran anciano. Parecía algo aliviado de estar hablando con alguien que no parecía enojado con él. Si tan solo supiera que su ira era, con mucho, la mayor de los primeros 7 hijos de O, es posible que no se sintiera así por mucho tiempo. Solo la sangre que usó para convocar a Aya. Es como un eco de cuando él la llamó y ha estado en mi cabeza desde entonces. El ceño fruncido se convirtió en un ceño fruncido. Ni siquiera podría molestarse en limpiarlo antes de guardarlo en alguna caja, sin duda. Su comentario le valió 3 silbidos enojados e incluso Ahari entrecerró los ojos en señal de advertencia. Cuidaría esa lengua tuya, Worm. La voz de Akra era el rechinar de acero contra piedra. Ya te ha metido en más problemas de los que puedes escapar. El ceño se profundizó pero Asun se mordió la lengua.
Todos y cada uno de ellos, bueno, excepto tal vez Santok, podrían tragárselo sin el más mínimo esfuerzo. Realmente no tenía ganas de tentar demasiado su suerte en este momento, aunque no sabía por qué estaban tan molestos por sus palabras. El amuleto probablemente estaba en una caja en alguna parte, por el bien de O. Si eso no hablara de un sumo sacerdote indigno, seguramente el hecho de que estuviera guardado, cubierto de sangre lo habría hecho. Si era perfectamente honesto, Asun pensaba que el sumo sacerdote había sido una muy buena elección. Por mucho que no le gustara el hecho de que el joven no lo escuchara, y, a regañadientes, podía admitir que era prudente de su parte no hacerlo, no podía negar el hecho de que encajaba perfectamente con los hijos de O. Realmente, solo quería redirigir la ira de los ancianos por un momento para darse un respiro. Si ya tiene la sangre, todo lo que necesitamos es sacarla a la luz. Señaló a Bari. ¿Podríamos conseguir que uno de los descendientes de Qianji nos ayude? Si pudiéramos llegar a ellos, no tendríamos este problema. Ahari declaró suavemente. Sería mucho más fácil pedirles al sumo sacerdote que convoque a uno de nosotros que pedirles que encuentren el amuleto y lo traigan a la luz. También dudo que se vea bien para nosotros tener a los hijos o nietos de Qianji tratando de colarse en la guarida del sumo sacerdote y robárselo delante de sus narices. Abari frunció el ceño, pero por lo demás aceptó la crítica con elegancia. Ah, sí. Mi error. ¿Y si no necesitáramos la luz en absoluto? Akra propuso. Los otros ancianos inmediatamente se quedaron en silencio. Era otro ángulo a considerar, pero estuvo muy cerca de la blasfemia. La sola idea de que algo se haría sin la luz del padre inquietaba al otro. Asun estaba demasiado ocupado sintiéndose aliviado de que la atención ya no estaba en él como para darle mucha consideración. Cuidado, Akra. Ahari fue la primera en responder, su voz sibilante, suave y tersa. El más mínimo indicio de advertencia, una hoja velada cubierta de dulce veneno, yacía esperando en su tono. Incluso Asun pudo ver el peligro, aunque apenas. Parece que Asun no es la única serpiente en posesión de una lengua que traiciona a su amo. Fue un insulto de dos caras, comparándolo con una cría como Asun y sugiriendo que Akra tenía la intención de traicionar al padre de alguna manera. La expresión hosca del anciano no cambió ante esas palabras incluso cuando las reconoció, pero ese era a menudo el caso cuando se trataba de él. Su expresión de piedra solo se volvió más sombría, nadie podía decir honestamente que lo habían visto aligerarse en todos los milenios que lo conocían. Disparates. Él descartó su advertencia. El amuleto tiene la sangre, pero no tenemos forma de traerlo a la luz de padre. En su lugar, propuso. ¿Por qué no traerle la luz del padre? Seguramente él mismo podría activarlo para enviarnos al sumo sacerdote en este caso, siempre y cuando la sangre todavía esté presente para el pago. Podría funcionar. Aki sí asintió a regañadientes. Pero tendríamos que pedirle ayuda a padre. Él no estará complacido. Abari señaló lo obvio, moviendo la cola para cubrir partes de su rostro como una especie de velo dorado improvisado. Quizás deberíamos intentar más antes de admitir que no podemos hacer esto sin él. Pero cuanto más esperemos, más grande podría volverse el problema. Ahari, como de costumbre, señaló lo que estaba mal con las sugerencias de los demás. Su voz suave y sus modales suaves habituales hicieron que incluso sus críticas más duras parecieran más dulces de lo que deberían ser. Desafortunadamente, esos rasgos también significaron que la mayoría de sus sugerencias tuvieron poco peso durante los últimos milenios, por lo que dejó de ofrecer sus propias ideas por completo. Si el sumo sacerdote pasa suficiente tiempo sin nosotros, puede decidir que no tiene ningún uso para los hijos de O que no pueda obtener con sus propios recursos. Ella frunció el ceño ligeramente al pensar y miró a Asun. ¿Le has servido por un tiempo? ¿Realmente nos necesita? Los ojos de los 5 ancianos presentes se posaron en él, un círculo de carmesí expectante, y Asun sintió que un aplastante peso de expectativas se asentaba sobre sus escamas. Su primer instinto, por supuesto, fue mentir, pero eso era de esperar de los hijos de O. No era idiota, sin embargo, y sabía muy bien que en asuntos serios, y esto definitivamente calificado, cualquier engaño sería severamente castigado. Eran bienvenidos a mentir a los demás, y entre ellos, como les placía normalmente, pero esto iba más allá de los individuos y afectaría a la totalidad de los hijos de O y, muy posiblemente, al propio O. Entonces, con gran renuencia, Asun dio una respuesta honesta. No, en lo más mínimo. 5 muecas idénticas resonaron en el círculo de ancianos y largos silbidos de disgusto salieron de las bocas de Akra, Abari y Akishi. ¿Quieres dar más detalles, Asun?
Las palabras de Ahari no eran ni una pregunta ni una sugerencia. Él ya tiene sus propias fuerzas, sus lobos. Son completamente obedientes con él, por lo que puedo decir, y les confía todo, desde seguir órdenes hasta protegerlo mientras duerme. El sabio serpiente también desea su favor, así que si necesita una serpiente, los descendientes de Atianji están fácilmente disponibles. No gana nada que no tenga sin nosotros. Excepto una conexión con padre. Fue la puntiaguda corrección de Akishi. Si hubiéramos cumplido con nuestro deber, habría una razón para que recurriera a nuestros servicios. Asun estaba terriblemente agradecido cuando la voz de Ahari atrajo la atención y enfrió a Akishi aunque sea un poco. Tomaría cualquier descanso que pudiera conseguir. Si hubiéramos cumplido con nuestro deber, esto no sería un problema en primer lugar. Ella les recordó. No nos sirve de nada señalar con las colas ahora, debemos encontrar una manera de alcanzarlo de nuevo. Por cada segundo de su pausa, sus siguientes palabras parecían crecer en peso. Incluso si tenemos que ir a padre para hacerlo. Se miraron preocupados, con la esperanza de que alguien más hubiera podido pensar en algo que pudieran probar. Todos estaban decepcionados. La cola de Antok se extendió hacia el centro del círculo, moviendo a Asun hacia un lado y dibujando una flecha en el suelo. No necesitaban mirar hacia arriba para saber hacia dónde apuntaría. El monte Aoji, el camino del sol. Al ver que no estaban moviendo la mirada hacia donde él la dirigía, incluso si lo hubieran sabido de memoria, convirtió la flecha en un boceto de la montaña para que no hubiera confusión sobre lo que estaba tratando de llamar su atención. Compartieron otra mirada. No tenían otra opción, pero tenían que averiguar quién iba a hacer el viaje por el camino. Cuando fue convocado a la cima del monte Aoji, fue un gran honor hacer el viaje, pero cruzar sin ser invitado era arriesgarse a la ira de O. El monte Aoji era un lugar sagrado y aunque los hijos de O no eran kami menores, todavía no estaban cerca de la divinidad de su padre. Había una buena razón por la que esa montaña también era sagrada, y no se debía a lo lejos que se extendía hacia el cielo. No, el mayor tesoro de O residía en la cima de esa montaña, directamente bajo el calor de su luz, y lo protegía celosamente incluso de ellos. El gran honor que vino de ser convocados a la montaña no fue porque se les permitió estar en presencia de una deidad tan magnífica, fue un gran honor por la oportunidad de ver a su madre. Solo los mayores sabían su nombre, pero estarían condenados si alguna vez salía de sus lenguas, incluso en presencia de los demás. O la escondió del mundo de los dioses y de los hombres por igual, invocar su nombre pondría eso en demasiado riesgo. No podían decir con certeza por qué la escondió, tal vez para protegerla, tal vez solo porque la quería para él solo. De todos modos, no le agradaría que ninguno de ellos entrara en sus jardines y estaría aún más disgustado cuando lo hicieran para traerle noticias de sus fracasos. Alguien debe irse. La voz de Ahari era aún más suave de lo normal, apenas audible contra el silencio ensordecedor. Abari miró de soslayo a Akra. Uno de nosotros le enseñó al compañero del sumo sacerdote las responsabilidades que no ha cumplido. Así lo hicieron. Akra dio un acuerdo refunfuñando. Era justo, supuso, pero no algo que le complaciera de ninguna manera. Volvió un momento de silencio antes de que Akishi hablara. Me uniré a ti, hermano. Me informaron de esto, lo veré. Su expresión no cambió, pero había un destello de gratitud en sus ojos. ¿Seremos 3 ancianos, entonces? Preguntó Abari. No sé si podemos perder 2 tan repentinamente si los templos dorados van a regresar. No volverán en absoluto si no se soluciona esto. Señaló a Ahari con el ceño fruncido. Pero aún así, dudo que perdamos 2 ancianos. Realmente no necesitaba dar más detalles sobre eso, todos tenían una idea bastante buena de que cuando los 2 llegaran a la cima, uno continuaría asumiendo la responsabilidad de este asunto y el otro sería castigado severamente por haber fallado en eso. No era ningún secreto quién regresaría del monte Aoji. Una cola dorada golpeó contra su grabado anterior, esparciendo la suciedad antes de volver a alisarla rápidamente. Miradas curiosas se volvieron hacia Antok en busca de respuestas que nunca serían expresadas. En cambio, dibujó un círculo con un pequeño punto en el medio y les tomó un momento a cualquiera de ellos darse cuenta de lo que estaba tratando de decir. Debemos, Ahari lo llevó a las palabras primero. Quédate aquí, ¿cómo estamos? ¿Padre te ha dado una orden, Antok?
Ni siquiera tuvo tiempo de asentir antes de que el cielo se oscureciera. No había dejado su trono celestial. Se apoyó contra la puerta de la oficina de Mai, observando en silencio cómo los lobos en los escritorios que se habían apiñado en la habitación, tendría que encontrar un lugar más adecuado para ellos. Ni siquiera había esperado que una segunda persona compartiera la oficina de Mai, y mucho menos un equipo administrativo. Revisaban montones de informes a un ritmo constante. Si bien sabía que el trabajo no estaba realmente terminado, cuando separaron las hojas de papel, al ver las pilas masivas reducidas a montones pequeños y manejables, lo atravesó una sensación de alivio que no había imaginado posible. Probablemente, lo que más le agradó fue el hecho de que sabía que algunos de esos montones eran informes más extensos y que estos lobos compilarían resúmenes básicos de ellos, lo que reduciría en gran medida la cantidad que realmente tenía que procesar. El resumen cubriría los hechos importantes y, si alguna vez necesitaba más detalles, los informes mismos se archivarían y, lo más importante, se localizarían fácilmente. Ahora que podía verlo, tenía que preguntarse cómo lo había pasado por alto antes y cómo diablos habían estado pasando todo este tiempo sin un sistema similar. Por supuesto, si hubieran comenzado así, podría haber tenido más tiempo para meterse en problemas, y era probable que la Casa de los Lobos hubiera terminado con algunos países más que solo Nami no Kuni. Naruto no podía decidir si eso era algo bueno o malo, honestamente. Su vista se desvió de los ocupados lobos al escritorio de Mai, donde Hanabi estaba sentada irradiando una satisfacción engreída mientras veía cómo su plan se hacía realidad. Realmente no podía culparla, realmente fue satisfactorio ver que la pila de papeles de Nami no Kuni se redujo tan drásticamente. Los labios de Naruto se fruncieron levemente. Incluso si fueran más pequeños, muchas de estas pilas terminarían pronto en su escritorio, especialmente porque una buena parte de Mai también estaría allí, lo que significaba que probablemente debería estar haciendo algo, cualquier cosa, en este momento. Una siesta sonaba bastante bien, pero todavía tenía mucho que hacer para recrear una mejor versión del Tenno-Hyuin como para descansar ahora. El proceso de Orochimaru había sido complicado, pero tenía que entenderlo por completo antes de comenzar a intentar simplificarlo para que se adaptara mejor a sus propósitos. Sin embargo, si nada más, al menos esa era una tarea que podía hacer en otro lugar que no fuera su oficina. Tendría que enviar un mensaje a Ganju y Katsuri para encontrar alguna manera de incorporar un jardín en la nueva base de alguna manera. O tal vez simplemente iría y usaría los Hyuga. Había pasado un tiempo desde la última vez que visitó a Hinata y tenía la sensación de que probablemente le debía más que unos cuantos cepillados. Desde que el monte Aoji se levantó por primera vez de las nubes y el reino de sus hijos recibió a su primer residente, nunca se había puesto el sol. Porque cuando existieron bajo el trono de la serpiente dorada misma, no había nada que los ocultara de su mirada. A medida que la oscuridad se extendía por el cielo de Augoku, el pánico se apoderó de los hijos de O, cientos de serpientes doradas se volvieron hacia el cielo sin estrellas en busca de respuestas que no llegarían. Los jardines Hyuga en realidad estaban bastante serenos, decidió Naruto mientras continuaba leyendo algunas de las notas de su padrino. Sin embargo, la matriarca Hyuga que actualmente lo miraba con odio lo estaba un poco menos. Se sentaron en uno de los senderos de madera del recinto justo afuera de su oficina y se enfrentaron a lo que los Hyuga normalmente consideraban el jardín principal. No era el más grande que tenían, ni tenía las plantas más exóticas, ni las plantas más bonitas, pero era el jardín principal. Naruto tenía una sospecha bastante fuerte que se debía únicamente al hecho de que era el jardín que el jefe del clan podía mirar mientras trabajaban si dejaban las puertas abiertas. Lo cual tenía sentido hasta que te diste cuenta de que estos eran Hyuga con el Byakugan. Podrían, muy probablemente, ver todo el Arden en el complejo al mismo tiempo si así lo desean. Por supuesto, Naruto no sabía cómo se veían las cosas a través de ese doujutsu en particular, o cualquiera, para el caso, por lo que pensó que era razonable asumir que simplemente no era tan bueno como ver los jardines normalmente. También estaba la cuestión de quién diablos querría estar vigilando todo el recinto mientras intentaban terminar su trabajo del día. Naruto sabía que seguro que no lo haría, tenía suficientes distracciones caminando por las puertas de su oficina con regularidad. Estas reflexiones, sin embargo, solo fueron para ayudarlo a ignorar las dagas que la joven a su derecha le estaba clavando en ese momento. Los otros Hyuga eran bastante fáciles de ignorar. No estaba seguro de si lo miraban porque no les gustaba, porque estaba pasando tiempo con su diosa o simplemente porque ella estaba obviamente molesta con él.
De todos modos, no podría importarle menos las opiniones que tuvieran de él. El sí normalmente muy suave de Hinata, sin embargo, tuvo un impacto mucho mayor ahora que ella estaba tratando de prenderle fuego solo con pura fuerza de voluntad. Realmente, era tan desconcertante que había pasado 3 veces por la misma página y no podía decir una sola palabra de ella. Tenía la sensación de que ella también lo había notado. Decidiendo que no iba a hacer nada simplemente sentado allí como una pared para que ella lo mirara, devolvió las notas de Orochimaru a su carpeta y las dejó a un lado antes de volverse para encontrarse con su mirada nacarada. Buenos días Hinata, espero que hayas estado bien. El resplandor disminuyó muy ligeramente, pero se las arregló para mantenerlo en su mayor parte. Quizás sepas cómo he estado si alguna vez pasaste a visitarme o te molestaste en decirme cuando estuviste fuera del país. Su mirada, ya peligrosa, se volvió puntiaguda y acusatoria mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Pasé de visita, se defendió con una pequeña sonrisa, pero la matriarca Hyuga seguía mirándome en silencio. Por un segundo, su expresión comenzó a volverse avergonzada, pero eso fue descartado casi de inmediato cuando la lógica le recordó que sus acciones, o inacciones, justificaban que ella estuviera molesta con él. Probablemente estaba deslumbrante porque había pasado mucho tiempo entre esas visitas. Eso es justo, asintió Naruto. Probablemente debería recordarse a sí misma que una de sus muchas responsabilidades es como daimyo para un país extranjero, por lo que es de esperar que de vez en cuando necesite pasar la mayor parte de su tiempo allí. En ese caso, probablemente debería hacerle saber cuándo se irá para que cuando ella tome el asunto en sus propias manos y visite su casa, él esté realmente allí. Realmente no tenía nada para eso y no podía pensar en ninguna razón para ocultárselo. No había ningún beneficio real en poner algo de frente para salvar las apariencias, él no estaba aquí como Tsukuyomi. Sí, realmente debería. Naruto estuvo de acuerdo. Lo lamento. Él levantó su brazo derecho y ella solo logró mantener su expresión pétrea por un momento antes de que ella se adhiriera a su costado. Su brazo bajó para descansar su mano en su costado y le dio un suave apretón. Te extrañé. Sus palabras quedaron ligeramente amortiguadas por su camisa, pero pudo entenderlas sin demasiados problemas. Lo sé, Hinata. Yo también te extrañé. Él le dio otro apretón. ¿Va todo bien? Los Hyuga parecen estar bien todavía. Un suave gemido se le escapó. A los Hyuga les está yendo bien, pero hay mucho papeleo, gimió. No pensé que habría tanto y todo se trata de finanzas o correspondencia con nobles en Ni no Kuni y más allá. Es tan aburrido que preferiría estar haciendo misiones de rango D. A pesar de que ella no podía verlo, a menos que él la hubiera perdido activando el doujutsu de su familia, él asintió con misericordiamente. Conocía íntimamente ese sentimiento en particular, por mucho que deseara lo contrario. Necesitas encontrar personas en las que confíes para que se ocupen de las partes que realmente no necesitan tu atención. Él avisó. No necesita todos los informes financieros, solo uno que lo mantenga informado sobre todo. Si necesita información específica, puede ir al informe en cuestión. Comencé un sistema similar recientemente, ya está ayudando mucho. Ligeramente engañoso, había estado usando una parte ligeramente modificada del plan de Hanabi, pero incluso entonces las cosas estaban mejorando significativamente. Después de presenciar a su equipo en el trabajo antes, sabía que el sistema completo sería una bendición absoluta. Demonios, era tan optimista al respecto, es cierto que en su mayoría era solo un alivio, estaba casi emocionado de comenzar a hacer su trabajo para poder probarlo por completo. Casi. Ella asintió con la cabeza a su lado en respuesta. Escuchó lo que él estaba diciendo, lo entendió, pudo ver los beneficios de ello, pero estaba demasiado cómoda para moverse de su posición actual. Cuando Naruto recuperó la carpeta de las notas de Orochimaru y volvió a la página en la que había estado, pensó que, en general, esta no había sido una mala manera de pasar un descanso. Es posible que necesite hacer esto más a menudo. Fue una instancia de oscuridad que cayó sobre Asun y el círculo de ancianos, pero se sintió como una eternidad cuando el calor que había estado con ellos durante años desapareció de sus escamas. Y entonces hubo luz. Los envolvió demasiadas veces para poder contarlos, cientos de miles de kilómetros de escamas doradas que brillaban con tanta intensidad que no se podían mirar directamente.
Sin otro lugar donde mirar, 6 pares de ojos inmediatamente se hundieron en el círculo de tierra entre ellos e incluso entonces los ojos carmesí picaron en la luz dura. En verdad, no debería haber sido capaz de encajar en el espacio que hizo, la pequeña meseta en la base de la montaña que los ancianos habían reclamado como los primeros habitantes de Augoku, y sería igualmente cierto decir que no encajaba. Pero era la gran serpiente dorada del sol, no obedecía las reglas del hombre ni de Dios ni dentro ni fuera de su reino. Su sola presencia era aplastante y los ancianos se sentían como crías ante él. No necesitaban mirarlo a los ojos para ver el desagrado que irradiarían. Cuando su mandíbula finalmente se aflojó por su ceño fruncido, sus palabras crepitaron como una llama y ardieron tanto. ¿Pensaste que no me daría cuenta?, preguntó. Para ellos retumbó como un trueno, una tormenta de fuego lista para devorarlos por completo y reducir sus milenios de existencia a nada más que cenizas. ¿Me crees ciego, sordo y mudo? Se mordieron la lengua avergonzados mientras su mirada viajaba entre ellos, esperando. ¿O crees que soy un tonto? Su acusación reverberó a través de sus huesos con un mordisco helado y habrían retrocedido si las espirales doradas de su dios que los rodeaban no hubieran impedido cualquier tipo de retirada. Nunca, gran no. Fue Ahari quien logró reunir el valor para responder a las acusaciones de su padre, su suave voz temblaba muy levemente en su presencia. Su voz disminuyó un poco, los ojos se suavizaron cuando cambió su atención al primero de sus hijos en responderle, pero todavía había un borde mordaz en cada palabra que goteaba de su lengua. Entonces, ¿por qué han pasado semanas y aún no me ha llegado la noticia de que mis hijos no han servido a mi sumo sacerdote? Hizo una pausa para mirar al resto de los ancianos, ignorando por completo la presencia de Asun atrapado en el círculo entre ellos. El sumo sacerdote que incluso ahora lleva noticias para mí de Aqianji. Había un peso en el nombre cuando lo pronunció, un eco que resonó a través de todos ellos con un anhelo que les arañó el estómago, apretó los corazones pesados y se asentó alrededor de sus gargantas. Los ancianos estaban conmocionados, pero Asun estaba completamente abrumado por el anhelo y la pérdida que se precipitaron sobre su joven mente con una inmensidad que excedía un océano de estrellas. Más allá de eso, continuó. Todavía no se ha unido a mi luz. Tú lo has sabido y, sin embargo, no se ha hecho nada. El silencio reinaba solo bajo la autoridad del sol. ¿Cuándo me ibas a decir? ¿Ahora? ¿Qué bien esperas ahora que mi sumo sacerdote no tiene vínculos conmigo? No era una pregunta, nada de eso lo era. Había estado consciente todo el tiempo y ellos se estaban dando cuenta de eso. Por supuesto que lo era, él era el sol. No había nada que sucediera bajo su dominio que él no presenciara. Esperábamos encontrar una solución a nuestros errores primero, gran no. Akra habló a continuación. No queríamos acudir a ustedes sin hacer todo lo que esté a nuestro alcance para resolver esto. ¿Y qué poder tienes tú, Akra? La cabeza de O se giró para mirar a su hijo, quien lo sabía sin mirar a los ojos de su padre por el puro peso de la mirada de la deidad. ¿Puedes hablar con mi sumo sacerdote? ¿Eres capaz de enviar a tus hermanos a través de las barreras de Augoku ahora? No, gran no. Entonces, ¿qué has hecho? No tenía sentido tratar de mentirle al dios dorado, él ya lo sabía. Nada, gran no. Nada de lo que se nos ocurrió podría ser cumplido por ninguno de tus hijos solo. Te tomó semanas descubrir eso, semanas para saber que no había nada que pudieras hacer en esta situación. En lugar de venir a mí, esperaste. No había palabras para describir adecuadamente el puro disgusto en su voz. Lo mejor que pudieron, los 5 ancianos se presionaron contra la tierra. Incluso Abari, normalmente el más vanidoso de los ancianos, no lo pensó 2 veces antes de rehuir su voz avergonzado. Sí, gran no. Esperábamos que el sumo sacerdote pudiera necesitar a nuestros hermanos menores nuevamente para poder hablar con él. El tono se aligeró solo ligeramente. Sí, lo único que tenía alguna posibilidad de funcionar. Hubo una pausa peligrosa. Si tuviera alguna razón para llamarte. El silencio fue llenado por un rugido que pareció sacudir los mismos cielos mientras Augoku temblaba con la ira de su amo. Mi sumo sacerdote espera tratar con serpientes y, sin embargo, envió a una cría que no sabía nada sobre lo que se esperaría de ella y le dijeron que ella sería su invocación personal. ¿Por qué invocaría a alguien que sabía que no podía usar? No es tonto. El silencio duró más esta vez pero nadie se atrevió a romperlo. Orgulloso, muy. La voz de O había disminuido en intensidad hasta que era más parecida a la luz de media mañana de la primavera, pero aún pesaba mucho en las balanzas de aquellos que se postraban contra la tierra. Pero él no es tonto. Si algo no le beneficia, le encontrará un uso o lo desechará.
Y ahora, debido a las acciones de mis hijos, se ha deshecho de mi amuleto. Mis hijos, repitió, la voz ganando un tono mordaz una vez más. He sacudido su creencia en hoy y le he dado motivos para creer que ser mi sumo sacerdote no le reporta ningún beneficio. Que no hay nada que ganar sirviendo al sol. Terminó con otro rugido, cuya fuerza hizo que comenzaran a hundirse en la tierra de Augoku. ¿Qué tienen que decir por ustedes mismos ahora? ¿Qué palabras brotarán de sus lenguas para defender su inacción? ¿Cómo justificarán la pérdida de mi sumo sacerdote? ¿El que había elegido para marcar el comienzo de mi regreso? ¿El que les haría saber a los otros dioses que el tiempo que les permití reinar sobre uno de mis mundos ha llegado a su fin? En nada, gran no. Fue con gran esfuerzo, y no poca valentía, que Ahari logró alzar la voz. No tenemos nada que ofrecer en respuesta, le hemos fallado al sumo sacerdote y le hemos fallado a usted. Así que tienes. Asintió la gran serpiente dorada. El origen de esta falla comienza con la cría, técnicamente, todos eran crías para él, pero era obvio que se refería a Asun. Pero eso es de esperar. El sumo sacerdote llamó a cualquiera de mis hijos y mi amuleto sacó uno. Lo que no es aceptable es que incluso después de descubrir cuál de ellos había sido elegido, mis hijos mayores no solo no reconocieron lo mal que estaban para ser representados, sino que, a pesar de educarlos en sus nuevos deberes, no lograron inculcarles la gravedad de la situación. Esa responsabilidad recayó sobre mí, gran no. Akra levantó la cabeza del suelo, pero no se atrevió a mirar a su padre. Yo soy el que le enseñó a Asun sus responsabilidades. Lo sé. Las palabras se convirtieron en un silbido de disgusto, pero con su tamaño, los sonidos aún sacudieron el área circundante. Viste a Asun y determinaste que era adecuado como la convocatoria personal del sumo sacerdote. Le enseñaste sus deberes, pero ni una sola vez te aseguraste de que se llevarán a cabo. Aprobaste y lavaste las escamas del asunto. Me has perdido, mi sumo sacerdote, quizás para siempre. Padre, tus creencias e intenciones no significan nada para mí, Akra, solo los resultados de tus acciones deben ser juzgados. Al menos, esto lo sabes. Todo el cuerpo de Akra pareció caer sobre sí mismo como si su columna vertebral se hubiera disuelto rápidamente. Sí, padre, lo entiendo. Había una resignación derrotada en su voz. Él sabía lo que venía. Te amo, papá. Y yo a ti, cría. No hubo vacilación, ni siquiera un segundo de pausa, entre esas palabras que salieron de la boca de O y el cuerpo inerte del anciano Akra, entrando en ella de un solo bocado, tragado entero. En sangre y escala, se paga a la deuda de tu fracaso. Los ancianos restantes hicieron lo que pudieron para parecer pasivos, algunos con más éxito que otros, pero no se podía negar que todos habían sido sacudidos por la repentina muerte de su hermano. Sabían que venía, por supuesto, no había ni la más mínima esperanza de que alguien escapara del castigo, y el único castigo adecuado para tal fracaso había sido la muerte. Asun, todavía en medio de los ancianos, miró horrorizado el espacio vacío que acababa de ser ocupado por el Elder Akra. Esta fue la primera vez que escuchó la voz de O y la primera vez que presenció su gloria con sus propios ojos. Nunca imaginó que Greato sería a la vez grande y terrible y lo hizo cuestionar su propio destino con renovado vigor. Y ahora que sus deudas conmigo y con sus hermanos han sido saldadas, dejo el peso de su deuda con mi sumo sacerdote sobre las espaldas de mis mayores para que la lleven y paguen. Su fe en mis hijos debe ser restaurada si quiere servir a mis propósitos. Por supuesto, gran no. Escuchamos y obedecemos. Sabemos que tu amuleto todavía tiene sangre adherida, ¿es esa ofrenda suficiente para que envíes a uno de tus hijos a hablar con él? Sus ardientes ojos rojos, cuerpos celestiales cada uno por su propia derecha, se volvieron para mirar a Ahari y se quedaron inmóviles durante un largo momento. «Será suficiente», respondió finalmente. «Pero, ¿quién de ustedes será enviado? No habrá regreso hasta que este asunto se resuelva». Si no recuperaban al sumo sacerdote, serían desterrados al plano mortal como a Qianji. A diferencia de él, su destierro no sería un sacrificio honorable. Los ancianos compartieron una mirada, preguntándose quién de ellos asumiría la responsabilidad de la situación que había resultado en la muerte de Akra. Antok salió de inmediato, no podría comunicarse con el sumo sacerdote, lo que iba en contra del objetivo de enviar a alguien. Akishi, Ahari o Abari fueron las opciones restantes. Akishi y Ahari compartieron su propia mirada de complicidad. Hermosa y orgullosa que pudo haber sido, ambos sabían que Abari era un cobarde.
Teniendo en cuenta la última experiencia del sumo sacerdote con los hijos de O enviando a un cobarde, probablemente no iba a resolver nada. De hecho, era mucho más probable que empeorara las cosas, si eso era posible. Tú eres el que habla más suave, Ahari. Aki se le envió una mirada mordaz. Si está enojado con nosotros, puede ser necesario calmarlo lo suficiente como para darnos una segunda oportunidad. Sí, ella asintió con la cabeza en acuerdo. Pero tú eres el manipulador, si alguien puede hacerle creer que lo que quiere es una segunda oportunidad, eres tú. Hizo una pausa por un segundo. Tu temperamento también es el más equilibrado. Podrías atacar más rápido, pero sería mucho menos dañino que el mío. Ese fue un maldito buen punto y Aki sí frunció el ceño tanto como podría hacerlo una serpiente. Ninguno de los dos realmente quería ser el elegido, pero ambos querían evitar que cayera sobre las escamas de Abari. Sin embargo, tenía razón sobre el temperamento. Ahari tardó más en enfadarse pero su ira fue la mayor de las mayores. Ese no era el tipo de cosa que querían apuntar al sumo sacerdote, ni siquiera indirectamente, y probablemente sería incluso peor arremeter contra uno de sus lobos que ir contra él directamente. Y si Aki sí pudiera obtener el apoyo de esos lobos, bueno, su aceptación y el regreso del elegido de O a su luz estarían casi asegurados. Desafortunadamente, la solución fue demasiado clara para los dos ancianos. Ninguno comentó sobre el silencio de Abari, el cobarde solo hablaría después de que se decidiera quién aceptaría la tarea de padre, y aunque sabía que probablemente no sería ella, lo que al menos les daría a sus hermanas la satisfacción de saber que su orgullo sería herido, no quería arriesgarse a hablar y ser elegida. Bien. La voz de O llevaba consigo su impaciencia y un leve trasfondo de ira aún por disminuir. A pesar de eso, la peor parte era el tinte de decepción que todavía goteaba de su lengua y el hecho de que sabía quién sería el elegido. ¿Cómo podría no hacerlo cuando sabía todo lo que estaba bajo su luz? Iré, padre. A pesar de que ella realmente no quería, la voz de Aki no dio pistas sobre su amarga vacilación o su aceptación a regañadientes de lo que bien podría ser un destierro de la presencia de O por el resto de su existencia. Sin embargo, puede que no sea del todo malo. Al menos tendría la oportunidad de volver a ver al hermano Akianji, él probablemente agradecería la compañía de uno de sus hermanos. Algo que sería de corta duración una vez que supiera por qué estaban en el plano mortal. Se ofendería más por haberle fallado a padre que al mismo O, y con razón considerando lo que estaba soportando en nombre de Greato. Solo Antok tenía derecho a disputar contra Akianji sobre el asunto de sacrificarse por la gloria de O, y todos sabían que ninguno de los dos lo haría. Sus sacrificios no eran para ellos, eran para O. Tratar de compararlos o usarlos como una especie de insignia de honor mancharía sus acciones, incluso si solo uno de ellos hubiera elegido ser un sacrificio. ¿Cómo Antok podría evitar la amargura Aki si nunca sería capaz de entender? Akianji aceptó el sacrificio y fue tenido por encima de todos los demás. A Antok se le había dado su carga al nacer y pasó toda su considerable vida dando continuamente a O por solo una fracción del favor del padre. Su voluntad, deber y devoción superaban con creces a los de Akishi y el resto de los ancianos, de eso no había duda y, por alguna razón, ella tenía la sensación de que él habría aceptado esta nueva tarea de padre sin quejarse ni dudarlo un segundo, aunque sería incapaz de cumplirla y simplemente se estaría condenando a sí mismo a una eternidad aislado de la presencia de O. Solo por esa razón, O no lo habría permitido, pero con el asunto de recuperar el favor del sumo sacerdote, no había forma de que enviara su sol silencioso para completar esta tarea e incluso sugerir que Antok fuera el que fuera. Habría ganado su ira. Si Asiki, Abari y Ahari hubieran dicho que Antok debería ser el elegido, era muy probable que el plano mortal recibiera 3 nuevas serpientes mayores. Sin embargo, honestamente, eso podría darles la mejor oportunidad de completar esto y si Aki tuviera la más mínima creencia de que Grano consideraría tal plan, lo expresaría. A pesar de sus acciones recientes, todos sabían que O no deseaba perder a ninguno de sus hijos, especialmente a los mayores que eran favorecidos por encima del resto. Incluso la posibilidad de perder 3 más hizo que la opción fuera inconcebible para la serpiente eterna. Tener solo a Antok restante de sus 7 hijos mayores probablemente le causaría tal dolor que el sol se escondería incluso de los cielos durante no menos de siglos. Incluso enviar a 2 más de los ancianos probablemente era demasiado para que O lo permitiera, pero Aki se vería si podía encontrar a Akianji. Pensarías que es una tarea simple, pero él había pasado muchos siglos lejos de los ojos humanos y eso no era nada de lo que burlarse.
Incluso ahora estaba dispuesta a apostar que la mayoría de ellos ni siquiera sabían de su existencia, lo que significaba que estaba bien escondido, porque seguramente la ayudaría a cumplir la voluntad de su padre. A menos que su tiempo a solas en el mundo de los mortales hubiera hecho crecer la amargura en su corazón, lo cual era completamente posible por mucho que ella odiara incluso poner palabras para considerarlo genuinamente. Que así sea. Incluso cuando los ojos carmesí se suavizaron, su voz era aguda, llevando toda la autoridad de los cielos con cada palabra. Aquí sí descenderá al plano mortal y nos recuperará a nuestro sumo sacerdote. Por nosotros se refería, por supuesto, solo a sí mismo. Nadie se atrevió a mencionarlo. Y cuando se gane su favor una vez más, asumirá el papel de su invocación personal para asegurarse de que nunca más lo perdamos. Eso no era para lo que estaba dispuesta a inscribirse. Él no había mencionado nada sobre eso. Aki sí hizo todo lo posible para mantener su rostro neutral mientras la sorpresa se disparaba a través de su cuerpo y se volvió muy levemente para compartir una mirada con un Ahari igualmente sorprendido. Su hermana mayor lo escondía mejor que ella misma, sin duda, pero podía leer lo suficiente en sus ojos. Ahari, en la otra escala, ni siquiera trató de ocultarlo y su sorpresa fue tan visible como las brillantes escamas de las que estaba tan orgullosa. Por tu orden, Gran No. Sin embargo, ella lo aceptó, realmente no había nada que pudiera hacer para rebatir sus palabras de todos modos. No había hablado, por lo que se haría, con tanta gracia y aplomo como pudo reunir. Él sabría que era una fachada y sus hermanos serían igualmente conscientes, pero se esperaba de ellos como serpientes y específicamente como los hijos primogénitos del propio Gran No. Además, el gusano hereje todavía estaba presente por algún milagro. No tendría ni idea de sus verdaderos sentimientos sobre ese asunto y, suponiendo que se le permitiera vivir y regresar con el resto de los hijos de O, difundiría los hechos lo más que pudiera. Por supuesto, los hijos de O en su conjunto probablemente confiarían mucho menos en cualquier palabra que goteara de esa lengua específica durante muchos años por venir. Era muy posible que no le creyeran en absoluto, incluso si proporcionaba los hechos a la perfección. Tal vez no había ninguna razón para que regresara después de todo, pero Aki sí supuso que sería un castigo apropiado dejarlo suelto en Aogoku con una historia que nadie creería a pesar de su verdad. En cierto modo, encajaba, aunque no abordaba su pereza. No lo suficientemente bueno, entonces, al menos en lo que a ella respectaba. Por otra parte, ella no fue quien tomó ese tipo de decisión, por lo que probablemente no importó demasiado al final. También podría tirarlo de la cumbre de Aoji y llamarlo un día. Cualquiera que sea el castigo que recibió, era mucho más probable que Aki sí lo olvidara antes de escucharlo. Sí, su voz retumbante era el trueno. Por mi orden. Pero hay poco espacio para ti dentro del mundo mortal y nuestro sumo sacerdote valora la sutileza como debería. Tu forma actual no te conviene para esta tarea, padre. No dudaba de sus palabras, aunque no tuvieran sentido, no cuestionaría que lo que estaba diciendo era verdad, pero no entendía del todo lo que realmente significaban para ella. Algo mucho más pequeño y capaz de interactuar con las cosas con las que se rodea nuestro sacerdote. En este punto, Aki sí pensó que podría estar hablando solo. No se atrevió a interrumpirlo para preguntar, así que probablemente nunca lo sabría. Ha pasado algún tiempo desde que uno de mis hijos necesitaba tal forma, no desde que mis fieles en el templo Ajiajin fueron asesinados y no había nadie para cuidarlo. No se había dado cuenta de que sus ojos habían estado desenfocados en la memoria hasta que dirigieron su atención hacia ella. Servirá a mis propósitos lo suficientemente bien por ahora. No había nada en su mundo excepto una luz tan brillante que parecía quemar sus escamas, y lo último que Aki sí pudo recordar antes de que la oscuridad se apoderara de la gloriosa luz de O, fue el grito ahogado de sorpresa de Ahari. Estaba dispuesta a apostar que incluso la impasibilidad de Ahari se había hecho añicos por lo que sucedió. Era una maldita vergüenza que no hubiera tenido la oportunidad de verlo ella misma. La luz de padre llegó a la habitación, ella podía sentirla, pero apenas. Fuera lo que fuera en lo que estaba acostada, estaba más frío que caliente, pero tampoco lo estaba. Aki sí realmente no tenía una palabra para describir la extraña sensación. Sin embargo, era suave y duro, esas eran sensaciones que podía reconocer con bastante facilidad. No se sentía como piedra, así que pensó que probablemente era madera. Eso tendría sentido, los humanos habían estado usando madera en su construcción desde que podía recordar. Cuando era tan versátil y abundante, crecía infinitamente desde el suelo, ¿qué mejor material que ese?
Tendría sentido que siguieran usándolo. Lentamente, los pesados párpados se abrieron para dejarla ver el mundo a su alrededor. Espera, ¿párpados? Incluso cuando ella cuestionó su existencia, ellos parpadearon sorprendidos y ella se levantó para ver su entorno más completamente. O, más bien, lo intentó. A pesar de haberlo hecho incontables veces antes de que su torso solo pudiera levantarse levemente de los pisos de madera, había podido confirmar eso, al menos, así que esa era una pregunta menos para responder, antes de que los músculos de su torso protestaran y la obligaran a rendirse a la atracción de la gravedad. Con un ligero ceño, presionó sus manos contra los pisos de madera y se empujó hacia arriba solo para congelarse en absoluto desconcierto. Ella también tenía manos. Pasó lo que en realidad podría haber sido una eternidad, hasta donde ella sabía, simplemente mirando las dos manos y los brazos que conectaban para sostener su peso en formas que nunca habían sido necesarias, o incluso posibles, antes de esta misma instancia. Lo primero que notó, por extraño que parezca, fue el color. Si tuviera que imaginarse a sí misma con tales extremidades, al menos habría esperado que fueran del mismo oro que las escamas, pero en cambio estaban más cerca del bronce o el cobre. Levantó uno de ellos para examinarlo más de cerca y se sintió un poco reconfortada por el hecho de que, de hecho, estaban cubiertos de pequeñas escamas y no de algo aún más extraño como la piel. Sin embargo, pensó que las uñas estaban un poco mal. Puede que haya pasado mucho tiempo desde que vio a un ser humano en persona, o incluso solo una foto de uno, pero pensó que podía recordarlos con uñas suaves y redondeadas. Lo que encontró al final de los dedos delgados era puntiagudo y afilado. También estaba dispuesta a apostar que eran más duras que sus escamas, lo que dejaba bastante claro que estaban destinadas a ser utilizadas como armas de algún tipo. Aki sí terminó de empujarse hasta quedar sentada en posición vertical y pasó algún tiempo simplemente moviendo sus manos y brazos para sentirlos mejor. La mitad del tiempo parecían tener una mente propia, moviéndose sin un esfuerzo consciente de su parte, pero hubo casos en los que tuvo que concentrarse exactamente en los movimientos que quería. La mayoría de las veces, sus nuevas extremidades se ajustarían de manera aceptable, pero era obvio que le tomaría una cantidad significativa de tiempo llegar a un punto en el que usarlas fuera natural. Honestamente, no podía decir que realmente quería llegar a ese punto, especialmente si iba a terminar sin ellos nuevamente en el futuro. Después de todo, no sería bueno apegarse demasiado, pero tenía la sensación de que no iba a tener mucho que decir en el asunto a menos que lograra recuperar instantáneamente el favor del sumo sacerdote. Tan optimista como le gustaría ser al respecto, que no era mucho, en realidad, pensó que probablemente era más que improbable. El propio padre puede haber tenido problemas para lograr tal milagro. Cuando estuvo razonablemente segura de las últimas incorporaciones a su cuerpo, centró su atención en el resto para ver si había más sorpresas mientras trataba de recordar las palabras de su padre. Su memoria era confusa pero una sola palabra la llamó. Akiajin. Le tomó mucho más tiempo del que podía admitir orgullosamente colocar la palabra, pero con una gran apertura de ojos carmesí, una repentina comprensión se extendió por su pecho. Akiajin, el templo de la hierba ennegrecida. Sin embargo, el templo en sí no era la parte importante, sino lo que sucedió allí. Cuando los seguidores humanos de O fueron asesinados, no hubo manera de reemplazarlos. Durante varios años, ordenó a los sacerdotes y acólitos de los otros templos que recuperaran a Akiajin, pero todos fueron asesinados. Con el templo aislado de sus fieles, no había nadie para cuidarlo, pero no había forma de que O dejara que el templo fuera nombrado en honor a su hijo favorito, incluso antes de su sacrificio, Akianji había tenido el favor de O, decayó lentamente. Los pocos niños que habían sobrevivido al ataque inicial fueron cambiados por la luz de los padres para que pudieran cumplir con las tareas necesarias que sus seguidores distantes no podían. La hija más joven entre ellos era Akaja y fue la primera en cambiar, convirtiéndose en la madre de los nuevos Akyun, serpientes con torsos de hombre. En una posición razonablemente estable, usó sus dos nuevas manos para explorar su nuevo cuerpo, encontrando lo que esperaría de lo que sabía del Akyun. Todo debajo de ella, cintura. Así se llamaba en bípedos, ¿no? La cintura se había mantenido como debería, ignorando el hecho de que el brillo anterior de sus escamas se había atenuado considerablemente, pero todo lo de arriba era mucho más humano de lo que a ella personalmente le gustaría. Sus escamas permanecieron, pero era difícil saberlo a menos que mirara lo suficientemente de cerca.
La nueva forma de su torso era más pesada de lo que esperaba y su abdomen protestó levemente cuando se acostumbró a soportar el peso cuando solo la mitad de su estructura muscular era adecuada. Lo que realmente no había esperado, incluso después de darse cuenta de que su padre la había convertido en una Agyun, era el cabello. Parecía completamente innecesario, bueno, también lo hacía parte del torso si era honesta, por lo que solo pudo concluir que debía haber sido por el bien de las apariencias. Quizás para hacer que el sumo sacerdote se sintiera más cómodo o al menos tranquilizar a aquellos de los que se rodeaba. Dudaba que tuviera la oportunidad de hacerle esa pregunta al ser que podría responder en el corto plazo. Entonces, hasta que pudiera preguntar al respecto, tendría que averiguar cómo se suponía que debía manejar el cabello castaño oscuro ligeramente rizado. Naturalmente, su primer pensamiento fue cortarlo todo, pero si lo tenía, probablemente había una razón para eso. Incluso si no estaba dando a conocer su presencia, no significaba que o no estuviera presente. Todo lo tocado por su luz era conocido por él y mientras estaba oscuro dentro de esta habitación, era difícil pasar por alto la luz del sol cuando podías sentir la divinidad dentro de ella. Y hablando de la habitación, Akishi dirigió su atención más completamente a su entorno ahora que tenía una mejor idea de su nuevo cuerpo. Tirando su cabello detrás de ella, se deslizó hacia el gran escritorio que parecía ser la característica central de la habitación. Estaba lo suficientemente familiarizada con el mundo de los mortales para saber que esta sería una oficina donde alguien podría trabajar sin distracciones. Era una habitación basada en la información y la comunicación, dos cosas que ella apreciaba mucho como de manipulador y ya se sentía atraída por ella. Las suaves escamas de sus dedos se deslizaron suavemente sobre la fría madera oscura, teniendo mucho cuidado de evitar que sus afiladas uñas arañaran la superficie pulida. Todavía no sabía por qué tenía esas uñas y, al igual que otras partes de su cuerpo, probablemente no las sabría. ¿Por qué necesitaría armas en sus manos cuando tenía su mordida? Hizo una pausa, con una mano todavía sobre el escritorio, cuando se dio cuenta de que, como Akyun, su cabeza, con ese maldito cabello, también sería humana. Intentó abrir la boca por completo solo para ser detenida por sus labios, frunciendo el ceño inmediatamente después. Todavía tenía colmillos, al menos, pensó mientras su lengua humana exploraba su nueva boca. No eran tan largos como deberían haber sido, pero estaban presentes y sabía que su veneno seguiría siendo igual de potente. Desafortunadamente, no le dio mucho uso a menos que fuera a acercarse mucho a sus enemigos antes de intentar morderlos. Probablemente estaría mejor constriñéndolos. Su parte inferior del cuerpo poseía suficiente músculo incluso en esta forma más pequeña que debería haber sido capaz de estrangular a un hombre, o tres, sin ningún problema real. No fue tan rápido, pero parecía que tendría que funcionar. Sin embargo, ciertamente explicaba las uñas, y de repente se sintió muy agradecida de tenerlas. Fin del capítulo.